Bien, entonces, bueno, en este caso que es muy particular, el de esta persona marroquí, esta persona viene huyendo de una situación espantosa que existe en todos los países del Magreb, aparte un país que está en guerra con la República Árabe Saharaui desde que yo me acuerdo, y trata de buscar asilo en una sociedad civilizada, entre paréntesis, y termina peor. ¿A qué grado de deshumanización ha llegado ya el mundo desarrollado en Europa, en Estados Unidos y en América Latina? ¿A qué grado? Bueno, pues a un grado bajo de grado, bajo degradación, o sea, porque la esclavitud se consideraba degradación. Entonces ahora estamos llegando a un bajo degradación, más abajo que la degradación, que es la eliminación, ¿no? Es más fácil o más eficaz el eliminar a estas personas que no degradarlas a través de la esclavitud. Entonces la esclavitud, bueno, pues para quien le sirve, pues la sigue aprovechando de una manera más o menos solapada, ¿verdad? Porque no se llama así, o sea, le cambiamos de nombre y ya está, ¿no? Se llama los sindicatos, ¿no? Entonces ponle los nombres que quieras, que no, o le quitamos los nombres, quitamos esa palabra, esclavitud, y ponemos salarios de miseria, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Eso qué es? Esclavitud. Esclavitud social, económica y laboral, ¿no? O sea, porque el hecho de que una persona, alguna vez lo mencionamos, una persona en México trabaje de sol a sol por el sueldo mínimo, por el salario mínimo, pues, ¿qué es eso? O sea, solamente que como tiene la aprobación oficial de que es el salario básico del país, entonces ya estás dentro del orden legal, ¿no? Entonces estamos legalizando la esclavitud, pero de otras maneras. Ahora subió a 87 pesos. Hombre, qué detalle del gobierno. En el DF. Qué detalle del gobierno. Padre, hasta aquí, bueno, ok. Hablar de que el sistema, los gobiernos van a cambiar o se van a concientizar, pues suena un poco idílico. Pero el ciudadano de pie, el ciudadano que va a una misa, el ciudadano que nos ve por internet, ese sí cambia, ese sí puede cambiar, ese sí puede ser más consciente. Dentro de este llamamiento de los líderes religiosos, en particular la de Francisco, ¿qué tanto hay para que el ciudadano común de todos los lugares cristianos despierte ante esta situación? ¿Cómo llamarlo? Pues sí, los medios los hay, pero ¿a quién le interesa eso? Buena pregunta. O sea, se pueden dar a conocer, la gente que quiere conocer todas esas cosas, el cristiano que quiere conocer, ¿quién quiere conocer todas esas barbaridades? ¿Quién tiene una conciencia social para que le preocupen todas esas barbaridades? Ciertamente hay mucha gente noble y mucha gente con sentido de altruismo, y yo conozco gente que no son religiosas, pero que tienen ese sentido, ¿verdad? Y aparecen también en los medios de comunicación, pero somos minoría, podríamos decir. Somos minoría los que tenemos una conciencia viva y, diríamos, preocupada por las minorías de cualquier tipo que sean, minorías que sufren estas discriminaciones, y que estamos clamando reclamando a la sociedad que tenga a quienes. La sociedad en este caso pues son los sistemas políticos, que son los que tienen la sartén del mando, y son los sistemas económicos, ¿no? Que obviamente pues no sé cómo organizan pues la economía, cómo se organiza la economía. Pues ya ves, como dice el Papa, hay que organizarla en torno a la persona, no en torno a
a otros criterios de crecimiento y de desarrollo y todas esas cosas que, ¿no? Y del superávit y de la inflación y de todos esos términos que pues dan trabajo a mucha gente y resulta como un juego, ¿verdad? Como el juego de la bolsa, ¿verdad? Porque dice el juego de la bolsa, el juego de bolsa, ¿no? El hecho de hablar de juego de bolsa, ya, porque estamos jugando con la economía del mundo, ¿no? Porque si resulta que en un país se declara un sistema dictatorial, una dictadura, según qué país sea, la bolsa baja. ¿No? Y si según que a lo mejor sube, ¿no? Parte de los, aquí hay una reflexión que es interesante, un ejemplo, no hablando mal de nadie, pero Alemania ha sido un país que en la última década ha crecido en su capacidad económica, en su poder económico, en su economía de una manera descollante. Pero, ahí está el pero de siempre. 30% de la población en Colonia vive en la calle. En la calle. 30%. 30%. No es exagerado. La cantidad de seres humanos desarraigados que viven en las calles en condiciones de miseria y de abandono en Alemania es dramático. Pero su economía va muy bien. Entonces quiere decir que ese 30% no tienen trabajo. No tiene trabajo, no tiene ingresos, ya tiene cierta edad, está abandonada por el Estado, ha sido explotada por décadas sin ningún derecho, etcétera, 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 etcétera. Y ha sido desplazada por otros trabajadores, también de alguna manera esclavos, que trabajan por mucho menos de lo que los otros venían ganando. Bueno, eso es un fenómeno que se está generalizando por ahora en Europa, que al tener oferta de mano de obra de los países del tercer mundo, pues como hay mucha oferta y los de allá no quieren esa forma, esas clases de trabajo, los nativos de Europa, los ciudadanos de Europa, entonces pues sí, se da una forma de esclavitud, porque se organiza la oferta y la demanda según. Pero esto hace que la economía del gobierno y de las grandes empresas de Alemania siga boyante, mientras la ciudadanía literalmente se friega. Esto es muy grave, o sea, esto es precisamente el fenómeno del que habla el Papa Francisco. Sí, eso ha existido siempre, ¿eh? También es algo de eso dicen del Japón, que la gente no vive tan bien como podría uno pensar, dada la economía que Japón tiene, y no digamos de China, pues si la China es la potencia número 1 económica del mundo, pues diríamos que los chinos tendrían que ser todos millonarios, cosa que no es. Y en tiempo del Imperio Español igual. ¿Qué había? ¿Qué decían los españoles? Esclavizar, pasar hambre y venirse a América para quitarse el hambre, y era el imperio donde no se ponía el sol. Entonces, pues todo los sistemas, ahí está, o sea, cuando los sistemas no están ordenados, sean políticos, sean económicos, no están ordenados a las personas, tienen como objetivo principal la persona, y vienen de personas que tienen una conciencia, porque claro, es quienes han manejado muchos de esos sistemas o de esos imperios han sido gente, entre comillas, cristianos, ¿no? Pero ¿qué clase de traumas y esquizofrenias tiene que haber en las personas, ¿no? Hablamos si te pones a hablar de los dictadores, ¿no? Los grandes dictadores del mundo, cristianos. Así es. A ver cómo me lo explicas. Padre, pero también hay que aceptar algo. Un gobierno es el fiel reflejo de la idiosincrasia del pueblo que representa. Hay que ser realistas. Sí. En Latinoamérica, por lo menos, corruptos, deshumanizados, etcétera. Y lo grave es que la ciudadanía
máxima. En el siglo XX, ¿cuántos dictadores produjo Latinoamérica? No, ya mucho. Pero, y si tú lo ves, todo eso que llamamos en México déspota, ¿qué es? Es una participación ciudadana del espíritu dictatorial. Por supuesto. Pero padre, aquí entonces es el acción, es fundamental la educación social de masas, familiar, etcétera, para erradicar una idiosincrasia de este tipo. Claro. Por supuesto que es necesaria, y yo creo que es más importante esa educación social, bueno, más importante en el sentido que es más posible esa educación social que la educación religiosa. Sí, por supuesto. Y más en estos tiempos donde está creciendo, dándose una corriente antirreligiosa, en el sentido de que pues hay mucha gente que se la da de listo, o que se creen muy listos y ven la religión como algo primitivo, como algo de gente fanática o con ciertas limitaciones mentales. Con trabas. Entonces, bueno, pues la religión sí tiene. Yo creo que también sí tenemos que nosotros creer también en el poder que tenemos para crear mentalidad, y en ese sentido pues yo creo que en México, por ejemplo, los miembros de la Iglesia, puesto que la Iglesia como institución no puede manejar estos medios, pero los miembros de la Iglesia sí podemos manejar, usar si quieres, déjate de manejar, claro. Hace falta manejar, que los manejen otros, es mucho mejor, ¿no? Que los manejen otros que lo manejemos nosotros, pero que los aprovechemos. ¿Para qué? Para crear cultura. Cultura social, cultura humana, cultura de valores, ¿no? Cultura solidaria. ¿Dónde va a aparecer? Pues los medios de comunicación sabemos que tienen una fuerza grandísima, y de eso pues se acusa a las cadenas de medios de comunicación más fuertes de México, se les acusa fuertemente de eso. Entonces quiere decir que tenemos un poder, que podemos ejercer ese poder también positivamente. Si se puede ejercer negativamente, también se puede ejercer positivamente. De hecho están creados para que sean positivos. Hombre, claro. Padre, pero todo lo que el hombre toca lo hace como que lo contamina. Padre, esto viene al caso porque hay que aceptarlo. Los únicos que han puesto el dedo en la llaga del problema de la esclavitud en el mundo hasta ahorita son los líderes religiosos. Claro. Los únicos. ¿Por qué? Porque tienen una vocación social y de servicio porque humano. No tienen intereses creados en eso. También. No tienen intereses creados, claro. Tenemos una ideología, esa ideología es la que nos da la oportunidad de no tener intereses creados en las personas, ¿verdad? Aunque a veces pareciera que los líderes religiosos también manipulamos a la gente, ¿no? Parece, y de eso nos acusan, pero no es verdad. Padre, estamos en un minuto.